¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, la primera edición de Costa Rica Noticias. Es un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante de las últimas 24 horas. Soy José David Pérez, vamos de inmediato con nuestros titulares. Expertos de la Universidad de Costa Rica trabajan en el desarrollo de una prueba de saliva para detectar el COVID-19. El cruce entre núcleos familiares eleva el riesgo de contagio por COVID-19. Personas que se pensionen en los próximos 10 años podrán retirar el régimen complementario de pensiones. Países menos favorecidos del mundo recibirán un total de 200 millones de dosis de la futura vacuna. Iniciamos con información. Un grupo de expertos de la Universidad de Costa Rica trabajan en el desarrollo de una prueba de saliva para detectar la COVID-19. El objetivo es brindar al país una prueba rápida, eficaz y económica. Una prueba de saliva bastaría para detectar si usted porta o no el virus del SARS-CoV-2. Esto pronto podría ser una realidad gracias al trabajo de expertos en diferentes ramas de la Universidad de Costa Rica que trabajan en pruebas de saliva. Esta prueba, nombrada LAMP, puede dar el resultado en 1 hora después de ser tomada la muestra. Además, tendría un costo mucho menor al de las pruebas que actualmente se realizan por el PCR. Para rastrear el virus, para controlar los focos de infección, cortar las líneas de transmisión del virus. Segundo, porque es un bajo costo, ahorrará millones de dólares a los costarricenses en incapacidades, en cuarentenas y además en pruebas que no son efectivas, que también pueden ser falsos positivos o falsos negativos. Reactiva la economía, permite la reactivación del turismo, hacer muestreos luego en las universidades cuando se abran o en las escuelas. O sea, en general, no solo eso, sino que también esto es un proyecto integrado que trae información en tiempo real. O sea, la persona se notifica en tiempo real del resultado y, lo más importante, se puede aplicar a otras infecciones, a otras enfermedades. ¿Cómo funciona? El investigador del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, Ismael Segura, nos lo cuenta y afirma que la prueba la puede realizar cualquier laboratorio con un personal capacitado y autorizado. Con LAMP lo único que necesitamos es una fuente de calor que puede ser un baño María, o sea, nada más agua caliente. La otra cosa es que PCR, usted necesita que el equipo le dé el resultado a través de una computadora. En cambio, en LAMP hemos encontrado una solución en la cual al final de 30 minutos de incubación, que sería 1 hora total para toda la prueba, podemos ver el resultado final mediante un cambio de color directamente en el tubo donde se corre la prueba. Estos expertos se reunirán este miércoles 30 de septiembre con el ministro de Salud, Daniel Salas, para exponerle el avance del proyecto y cómo podría ayudar esta iniciativa al país y a su economía. Además, ellos se encuentran en la búsqueda de apoyos, han tocado puertas como la Caja y el MISIP. La vacuna de Johnson & Johnson inició su fase 3 de ensayo clínico en 60.000 voluntarios de América, Europa y África. La farmacéutica asegura que no tuvieron complicaciones adicionales y que la vacuna contra la COVID-19 podría estar lista para inicios del 2021. La compañía Johnson & Johnson anunció el lanzamiento de su ensayo clínico fase 3 a gran escala para la vacuna candidata contra la COVID-19. El objetivo es reclutar hasta 60.000 voluntarios y estudiar la seguridad y eficacia de una dosis única de la vacuna. Esta fase involucra a ciudadanos de 3 continentes, Europa, África y América. Sin embargo, Costa Rica no está dentro de la lista de países en donde se buscará usuarios para esta inmunización. Hoy el ensayo clínico que inicia de fase 3 está en Brasil, Argentina, Perú, Colombia, México, Chile y Colombia, yo no sé si mencioné también, que son los países de la América Latina que participará del ensayo clínico de fase 3, ¿no? Y toda esta evaluación de los países que participarían del ensayo clínico fue muy basada en la incidencia de la enfermedad
en el país en el momento que nosotros estamos empezando el ensayo. La directora médica de esta farmacéutica señala que a la fecha no han mostrado ningún efecto adverso como el que sucedió semanas atrás al compuesto de AstraZeneca, en donde se tuvo que frenar por algunos días el estudio. No se puede comparar nuestra vacuna con la vacuna de otras plataformas de producción porque los vectores son distintos, es otro tipo de vacuna. Entonces, por eso que cada vacuna necesita su propio ensayo clínico, ¿no? Porque las informaciones nunca son replicables, sea de eficacia, sea de seguridad. Nosotros tuvimos los mismos eventos adversos que ya teníamos mapeados en los casos acumulados que tenemos hoy utilizando este vector, esta basecita que utilizamos para el desarrollo de la vacuna. Entonces, como tenemos este conocimiento acumulado de 100,000 pacientes que ya se sometieron a la utilización de este vector y en el ensayo de fase 1-2A vimos que no hubo ninguna reacción adversa distinta a la que ya teníamos antes. La empresa prevé que los primeros lotes de la vacuna COVID-19 estarán disponibles para su autorización de uso de emergencia a principios del 2021, si se demuestra que es segura y eficaz. Tenemos que combatir la pandemia y nuestro compromiso en este momento es lograr encontrar la solución el más rápido posible para ayudar a nivel global al combate de la pandemia. Nosotros sí tenemos el objetivo de tener la información de seguridad y eficacia para inicios de 2021, cuando tendremos ya la cantidad de dosis de vacunas para el uso emergencial. Porque nosotros estamos haciendo en paralelo. El tema de la vacuna no es solo el desarrollo de la vacuna, no es solo en ensayo clínico. Tenemos que garantizar que tengamos dosis suficientes para la población a nivel global. Además, mantiene conversaciones con diversas partes interesadas, incluidos gobiernos nacionales y organizaciones globales, para lograr que esta vacuna pueda ser asequible a nivel mundial. El cruce entre núcleos familiares eleva el riesgo de contagio por la COVID-19. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, ante esto, la entidad ejecuta una campaña en redes sociales de cuidados que deben tener las personas para evitar contagiarse del virus y más aún de transmitirlo a la población en riesgo. En Costa Rica, como en otros países, la falta de medidas de protección en las reuniones familiares y de amigos dispara los casos positivos y los rebrotes de la COVID-19, según los especialistas en vigilancia epidemiológica. El pasado 8 de septiembre, la Sala de Análisis de Situación de la Pandemia, compuesta por expertos en varios campos y que siguen el pulso a la crisis, dieron a conocer que el 55% de los casos de la enfermedad con nexo identificado están relacionados con actividades sociales y familiares. La epidemióloga de la Caja de Seguro Social, Giselle Guzmán, explicó que las personas se relajan cuando se habla de reapertura y llevan a cabo actividades con personas cercanas sin medidas preventivas y sin ser conscientes de que están infectados. Ante esto, Guzmán recomienda primero que cada persona con riesgo aumentado de complicación por el coronavirus se mantenga a distancia de familiares y amigos como una medida de autocuidado. En la fase epidemiológica actual de transmisión comunitaria, implica que en la comunidad, el trabajo y en el hogar cualquier persona puede transmitir el coronavirus aunque no tenga ningún síntoma respiratorio. Ante esta situación, lo que debemos hacer es primero que todo identificar el riesgo individual, el riesgo que yo tengo si padezco alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, obesidad, si padezco del corazón o los riñones o soy una persona adulta mayor. La especialista afirma que las personas sin síntomas o con síntomas, como una mínima tos o una leve molestia de garganta, son las personas que comúnmente propagan la enfermedad entre los grupos. Aún dentro del hogar o cuando estoy en contacto con personas de confianza o de mi núcleo familiar, voy a utilizar siempre el lavado de manos, la mascarilla y la distancia personal. Si vamos a comer en familia o en grupo y nos tenemos que quitar la mascarilla, es el momento donde voy a establecer distancia mínimo de 1,5 metros y no voy a comer de frente ni cerca de ninguna otra persona. Inmediatamente que terminamos de comer, volvemos a establecer las medidas del uso de la mascarilla y la distancia. La Caja Costarricense de Seguro Social en sus redes sociales mantiene la publicación de testimoniales de pacientes que fueron contagiados cuando compartieron espacios fuera de su núcleo familiar, pues desestimaron el riesgo de contagio porque eran personas conocidas y se veían sanas.
soy Oscar. Mis amigos me esperan porque hoy toca cletear. Salimos a las 6 de la mañana, vamos con todo. En ruta paramos para tomar algo, disfrutar del paisaje y tomarnos unas fotos todos juntos para subir a las redes. Pedro estaba positivo por COVID y no lo sabíamos. Oscar, sus amigos y su familia se contagiaron. Oscar, recordá que mantener la distancia física con otras personas es necesario cuando salimos a sitios públicos. Hoy más que nunca, cuídate. La campaña está basada en informaciones de los propios servicios de salud y relata la existencia de personas con baja sensación del riesgo de la enfermedad con allegados, aunque sí manifiestan tener altas medidas de seguridad en espacios públicos con desconocidos. Con la finalidad de promover la salud integral, a partir de este 1 de octubre, la organización Cadena de Costa Rica, dedicada a la ayuda humanitaria en emergencias y desastres naturales, realizará un reto de 21 días de salud. La idea es que las familias afectadas por la pandemia generada por la COVID-19 participen entrenando su cuerpo y mente en el gimnasio GoMind. Con estas prácticas se espera que los participantes mejoren la salud cardiovascular, bajen de peso, se liberen del estrés, mejoren el aprendizaje, atiendan a los niños y ejerciten el cerebro para la toma de decisiones. Las sesiones se realizarán todos los días a partir de las 6 de la tarde en Facebook o Instagram en las direcciones electrónicas @cadena Costa Rica o bien @GoMind. Hemos creado la iniciativa del reto Actívate y Ayuda. Tenemos dos objetivos. La primera parte, Actívate, se trata de promover la salud de todos. Para esto vamos a contar con la ayuda del gimnasio GoMind. Todos los días, a partir del 1 de octubre, estaremos transmitiendo en nuestras redes sociales diferentes entrenamientos y actividades que buscan mejorar la salud de tu cuerpo y de tu mente. Este reto está diseñado para toda la familia y es completamente gratuito. La Alianza Evangélica Costarricense solicitó al gobierno nuevas medidas para realizar actividades religiosas ante la crisis que enfrentan debido a la pandemia por la COVID-19. El gobierno de Costa Rica sostuvo este lunes por la tarde un encuentro con la Alianza Evangélica Costarricense, en donde se abordaron soluciones para que los centros de culto puedan ampliar las actividades religiosas en medio de la crisis que ha dejado la pandemia. Hemos tenido una valiosa, una fructífera conversación, una reunión muy amplia con representantes de la Alianza Evangélica Costarricense para examinar algunos de los problemas que las iglesias más grandes tienen en el desempeño de su actividad religiosa y tratar de buscar soluciones que les permitan a ellos intensificar su esfuerzo religioso dentro de un marco de absoluto y completo respeto a las medidas sanitarias que la pandemia exige de todos los costarricenses en estos momentos tan difíciles. El gobierno insiste en que, de acuerdo a los protocolos y las necesidades que ha ido arrojando el coronavirus, se ha permitido que algunas actividades vayan paulatinamente retornando a la normalidad. Sin embargo, aún se vive bajo una potente amenaza por la enfermedad. Les hemos hecho ver a los pastores y representantes de la Alianza Evangélica que Costa Rica todavía tiene un enemigo terrible en este virus y que tenemos que seguir manteniendo una enorme disciplina y un gran esfuerzo para enfrentar sanitariamente esta amenaza. Vamos a seguir conversando, hemos recogido una serie de planteamientos de los señores representantes de la Federación Evangélica Costarricense y el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, va a responder puntualmente sus diversos requerimientos y va a procurar un enlace permanente técnico con ellos para ir buscando soluciones a los problemas prácticos que se presentan. Los centros de culto de todo credo deben trabajar con un aforo reducido y con espacios controlados, al igual que la mayoría de instalaciones que albergan mayor cantidad de personas. En el marco del Día Mundial del Corazón, expertos en salud hacen un llamado a la población a cuidar los latidos de su corazón y a interpretar las señales del cuerpo cuando alertan que algo no funciona al 100%. Algunas de las recomendaciones es que se promueve para cuidar la salud de este órgano vital. Se contemplan respetar el tiempo para dormir, descansar 10 minutos cada 2 horas de trabajo para evitar el estrés,
tener una alimentación sana y controlar el nivel de glucosa en la sangre. Con buenos hábitos es posible prevenir los principales factores de riesgo de los trastornos cardiovasculares, entre ellos el colesterol alto, la obesidad, la hipertensión, la diabetes y el consumo de tabaco. En nuestra sección Animales en Libertad de este miércoles le presentamos al perezoso, una especie muy vistosa y admirada en Costa Rica. Nuestra especie de hoy es una de las más apreciadas y observadas en Costa Rica. Se trata del oso perezoso. En Costa Rica existen dos tipos, uno con 2 dedos y otro con 3 dedos. Como su nombre lo indica, estos hermosos animales se caracterizan por ser lentos mientras se desplazan. La mayor parte del tiempo permanecen sobre las copas de los árboles para evitar a sus depredadores y obtener su alimento. Los perezosos habitan prácticamente todas las áreas del país, a excepción de la península de Nicoya. Estos osos dependen al 100% de los árboles para sobrevivir, por lo que sus hábitats se ven amenazados por la frecuente deforestación de los bosques para convertirlos en zonas ganaderas o urbanizaciones. El hombre es su principal depredador, pero también la serpiente boa y los felinos. Son atacados cuando el oso perezoso decide cambiar de árbol. En Costa Rica existe un refugio que los rescata y los devuelve a sus hábitats. Este ha sido titular en varios medios informativos del mundo. Hacemos una pausa comercial en 24 horas en Noticias. Ya regresamos con más información. Recuerde que puede sintonizarnos a través de 101.5 FM en Costa Rica Radio. Ya volvemos. Un documental sobre un grupo de personas que se juegan la vida para sacar el sustento de sus familias por un preciado metal. Cada gramo de oro cuesta mucho sacarlo. Es un mineral que es preciado y nadie sabe lo que cuesta. Coligallero. Toda la vida él ha sido colegallero, él sí ha sido colegallero, no estudió. Ese hombre se va, está sin un 5 y se va a orear y trae plata. El jueves 1 de octubre a las 10 de la noche y el 4 a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Te invita a la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costarricanoticiasregional@gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Volvemos con más información en 24 horas en Noticias. Las personas que se pensionen en los próximos 10 años podrán retirar el régimen complementario de pensiones ROP. De manera unánime, 48 diputados aprobaron este martes en primer debate el proyecto de ley que permitirá a todos los jubilados retirar el 100% del fondo del régimen obligatorio de pensión complementaria ROP. La iniciativa permitirá a quienes se acojan a su jubilación antes del 1 de enero del 2021 retirar la totalidad del fondo del ROP en 2 años y 6 meses. Los afiliados que se pensionen a partir del 1 de enero del 2021 y hasta el 18 de febrero del 2030 podrán retirar los fondos acumulados en sus cuentas en rentas temporales por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas aportadas a este régimen.
En los casos en que el monto de la pensión para estos jubilados sea menor a un 20% de la pensión mínima del régimen de invalidez, vejez y muerte, la pensión complementaria otorgada será ese monto. Significa un gran logro, porque creo que se le hace justicia a 10.800 costarricenses que durante muchos años no podían retirar íntegramente su ROP y que hoy se les abre la posibilidad de poder hacerlo en 29 meses, una vez que se publique la ley. Y hoy en la ley no queremos que hayan interpretaciones futuras, sino que estamos estableciendo que el trabajador pueda establecer directamente con su operador de pensión cuáles son sus beneficiarios en caso de que el trabajador fallezca y que no haya un procedimiento tedioso y caro para los costarricenses. La reforma aprobada establece que los afiliados y pensionados que enfrenten una enfermedad terminal debidamente calificada por la Caja podrán optar por el retiro total de los recursos y que cuando un trabajador no se pensione bajo ningún régimen tendrá derecho a retirar los fondos de su cuenta individual al cumplir la edad establecida. Asimismo, mantiene que el aporte del 1.5% de los trabajadores deberá pasar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal por un plazo de 18 meses antes de ingresar al ROP, con el pago de los intereses de los afiliados alrededor del 6%. Con el fin de evitar nuevos enfrentamientos, los indígenas del territorio Chinaquichá le solicitaron al gobierno que le especifique a los finqueros cuáles son los terrenos que han logrado recuperar. El Ministerio de Seguridad Pública informó que un grupo de indígenas de Chinaquichá y de otros cantones del sur del país trataron de recuperar este lunes en horas de la noche una finca ubicada en este territorio. De acuerdo con el parte policial, la intención fue sacar al finquero y a los habitantes de la casa ubicada en esa finca. Precisamente sobre este mismo tema, la dirigente de este grupo indígena aseguró que la intención es recuperar las tierras que ocupan los finqueros en este momento. La dirigente manifestó que esperan que el gobierno cumpla con sus acciones y le aclare a la población y a los finqueros cuáles son las tierras que ya están en manos de los indígenas, pues al parecer continúan los hostigamientos por parte de los finqueros. La lucha que estamos llevando en Chinaquichá por las tierras no es simplemente porque es una decisión antojadiza, sino que es por nuestra sobrevivencia, por nuestra existencia. Chinaquichá fue limitado, fue creado en el 57, derogado en el 82 y en 2001 restablecido. Y ya tenemos más de 20 años y simplemente fue restablecido, pero en el mapa, porque Chinaquichá seguía con la situación que en este segundo decreto del 2001, que de 7.000 hectáreas nos pasaron a dar 1.100 hectáreas, ni siquiera el 1% está en mano del territorio. Y ahora con estas acciones de recuperación por nuestra tierra, por nuestra seguridad alimentaria, por nuestra existencia, por nuestra sobrevivencia, tenemos el 3%. Según dijo Ríos, con la recuperación de tierra se fortalece la seguridad alimentaria de esta población. El viceministro de la Presidencia dijo que han sido enfáticos con la dirigencia sobre el respeto a la legalidad y el marco institucional para recuperar las tierras. Ese mecanismo es el Plan de Recuperación de Tierras del INDER, con quien trabajamos de manera conjunta y coordinada y priorizada. Desde ayer, producto de lo que pasó, hemos establecido contacto con ambas partes precisamente para evitar una escalada de hostilidades. Las tomas de hecho, eso es lo que producen. Indudablemente hemos además dicho en varios espacios que estamos en contra de las tomas de hecho. Ayer, con indígenas como con quienes no lo son, la DINARRAC, el Ministerio de Seguridad Pública y mi despacho ha estado en contacto precisamente para buscar una solución integral
y una solución pacífica a esta situación. Con el fin de evitar cualquier tipo de agresión contra las personas y mantener el orden, en el lugar permanecen miembros de la fuerza pública. Los dirigentes indígenas y el viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, se reunieron este martes durante la mañana para finiquitar detalles. Al cierre de edición se nos informó en Costa Rica Noticias que la reunión se mantenía. El crimen organizado y el tráfico de oro desde Sudamérica podrían estar en parte detrás de la situación en Cruzitas. Así lo dijo la ministra de Ambiente, Andrea Mesa, en una entrevista con Costa Rica Noticias. Detrás de la extracción ilegal de oro en Cruzitas podría estarse dando un tráfico de ese metal proveniente de Sudamérica. Así lo dijo la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Mesa, este martes en una entrevista con Costa Rica Noticias. Según la jerarca, hay elementos que indican que se está ante una situación de crimen organizado y que va más allá de legalizar o no la minería como una solución para los problemas económicos y seguridad del país. Estamos ante una situación de crimen organizado donde vemos elementos de posible tráfico de oro que viene del sur o otras cosas que se están moviendo. Lavado de dinero, porque... Esas cosas, ¿verdad? Es una investigación, o sea, no lo podemos decir con tanta contundencia. Si lo supiéramos estaríamos arrestando más personas y haciendo más elementos, pero lo que sí, y creo que este tema es lo importante, nos está poniendo sobre la mesa que es un problema muy complejo y mucho más grande que simplemente hablar de la legalización de la minería como una solución mágica a todos los problemas económicos y de seguridad del país. Mesa indicó que se necesita normativa para mejorar los elementos de la trazabilidad del oro, como el que exista un permiso de geología y minas del Ministerio de Ambiente y Energía a la hora de sacar el metal del país. Esos aspectos técnicos para mejorar dichos procesos, según dijo la ministra, están siendo trabajados por un grupo interinstitucional y estarían listos en un par de semanas. Por eso se activó y se le dijo al Ministerio de Aduanas: señores, es importante, ¿verdad?, que activemos esto de que el oro que se presume se extrae en Costa Rica debería de tener, al menos para poder salir, un permiso de exportación. Ese permiso debe de venir desde la Dirección de Geología y Minas, desde el Ministerio de Ambiente y Energía, y eso en el lenguaje, digamos, de aduanas es lo que se conoce como notas técnicas. Entonces, lo que se está es en este momento, en ese proceso de mejora también y de transparencia de los procesos, trabajando, hay un equipo interinstitucional en este momento. Junto a esto, según la jerarca, en este momento existe mayor presencia policial en zonas como Cruzitas, de la que había meses anteriores. El pasado 20 de agosto, la policía realizó 33 allanamientos y detuvo a 23 personas por la extracción ilegal de oro en Cruzitas, Sabangares y el Parque Nacional Corcovado. Se estimó que una banda sospechosa de esos delitos habría sacado 2.500 kilogramos de oro, valorados en unos 60 millones de dólares, entre abril de 2019 y agosto de 2020, a través del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Prepare su bolsillo porque se viene un nuevo aumento en los combustibles. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos avaló la solicitud de Recope para aumentar los precios de la gasolina Super y Plus 91. Según el nuevo ajuste, el litro de gasolina Super tendrá un aumento de 9 colones, por lo que pasará de 599 a 608 colones. La gasolina Plus tendrá un aumento de 8 colones, pasando de 570 a 578 colones. Por el contrario, el precio en el litro del diésel bajará 8 colones, pasando de 495 a 487 colones. La variación en los precios entrarán a regir el próximo mes, una vez que sean publicados en el Diario Oficial La Gaceta. En la Cámara de Comercio aseguraron que si los congresistas aprueban el proyecto de ley 20.961, ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico, aumentarán el comercio ilícito de las mismas. El director del Observatorio del Comercio Ilícito, OPSI, de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Jairo Mena, instó a los congresistas a archivar el proyecto de ley 20.961, ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico, que busca, mediante sellos fiscales, dar rastreo a estas bebidas.
El jerarca aseguró que lo que se formula en este expediente incrementará el comercio ilícito en el país y también generará más cierres de negocios. Este proyecto de ley lo que busca es, mediante sellos fiscales, darle trazabilidad a las bebidas con contenido alcohólico. Sin embargo, las consecuencias que traería para la economía serían nefastas, mientras que los beneficios son prácticamente nulos. Para entender un poco más de esto, profundicemos en varios temas. Primero, es importante comprender la realidad económica nacional en la que nos encontramos. Más de 4.000 empresas se vieron forzadas a cerrar operaciones para mediados de este año y más de 475.000 personas que contaban con empleo en marzo ya no lo tenían en abril. Esto, sumado a la reducción de jornadas y a la suspensión de contratos, ha causado que el ingreso disponible de los costarricenses disminuya considerablemente. Mena explicó que el estampillado fiscal consiste en ponerle un dispositivo, etiqueta o sticker a cada unidad que pruebe que este producto cumplió con sus obligaciones fiscales y puede estar a la venta. Desde el observatorio estimamos que para el 2019 alcanzó cifras de 700.000 millones de colones, equivalente al 2% del Producto Interno Bruto del país, y cuando lo analizamos por productos específicos nos dimos cuenta que el 16% de las bebidas alcohólicas consumidas en el país proviene del mercado ilícito, lo que demuestra el empoderamiento que tiene este tipo de mercado y pues que no escatimaría en aprovechar oportunidades como la que le brinda este proyecto de ley para empoderarse aún más. Aunado a esto, este tipo de dispositivos como el que propone este expediente ha demostrado históricamente no ser eficientes. Se utilizaron en países como Ecuador, México, inclusive otros de la región, y a nivel interno de Costa Rica pues, se utilizó un sistema similar en el depósito libre de Colfito y en ninguno de estos casos demostró ser eficiente o demostró resultados positivos. El Observatorio de Comercio Ilícito es una plataforma que facilita la articulación en el sector privado y el sector público para evidenciar y cuantificar el problema del comercio ilegal. El presidente de la República, Carlos Alvarado, habló durante su exposición en el panel sobre el financiamiento en la era de COVID-19, de soluciones financieras como el uso de bonos ambientales para afrontar la crisis de la pandemia. La actividad se realizó en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la que participaron distintos líderes mundiales. La utilización de bonos ambientales y climáticos fueron parte de la propuesta que planteó el presidente Carlos Alvarado este martes en la participación del panel virtual sobre financiamiento en la era de COVID-19, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que participaron líderes mundiales. Durante su intervención, el presidente planteó la utilización de estos bonos como una respuesta innovadora para atender la emergencia. Una respuesta global es la única respuesta que nos ayudará hoy. Si no hay respuesta global, veremos problemas sociales como migración, terrorismo, debilidades políticas que ponen estrés y en los objetivos de desarrollo sostenible de agenda de crisis climática, dado el tamaño del problema que nos enfrentamos. Además, el mandatario destacó que Costa Rica apoya las propuestas para invertir en la recuperación de la crisis alineadas con las metas y compromisos de desarrollo global. En el foro de este martes participaron líderes como los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y de Jamaica, Andrew Holness, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el representante del Banco Mundial, David Malpass, y la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Los países menos favorecidos del mundo recibirán un total de 200 millones de dosis de la futura vacuna anticoronavirus. La Organización Mundial de la Salud anunció además que busca financiación para distribuir en ellos 120 millones de pruebas de diagnóstico rápidas para frenar la propagación de la pandemia. Los países menos favorecidos del mundo recibirán un total de 200 millones de dosis de la futura vacuna contra el nuevo coronavirus. El martes, el Consorcio Internacional Gavi, dedicado a campañas de vacunación contra enfermedades infecciosas en las zonas menos desarrolladas, anunció que 100 millones de dosis suplementarias fueron reservadas para estos países y agregó que serán vendidas a $3. Desarrolladas por la empresa farmacéutica sueco-británica AstraZeneca y la estadounidense Novavax, estas vacunas serán después fabricadas por el grupo indio SII, el más importante del mundo en cuanto a producción de dosis.
Además, la Organización Mundial de la Salud anunció que busca financiación para distribuir en los países pobres unos 120 millones de pruebas de diagnóstico rápidas, que cuestan por ahora $5. Estas pruebas antigénicas ofrecen un resultado en 15 minutos, y aunque no son tan precisas como otros test, sí pueden ser de mucha ayuda para rastrear contagios, identificar focos y aislar a infectados. El nuevo coronavirus, que ya se ha cobrado más de 1 millón de vidas en el mundo, ha aumentado en muchos aspectos la brecha entre países ricos y pobres. Según datos del Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, los países con más recursos realizan una media de casi 300 test por cada 100.000 habitantes, mientras que los países con ingresos bajos y medios hacen poco más de 60 y los países pobres apenas 14. Un pequeño avión ambulancia está ayudando a salvar enfermos graves de coronavirus de zonas remotas de Perú, uno de los países más azotados por la pandemia. Este avión ayuda a salvar vidas. Antes trasladaba a Lima principalmente a turistas extranjeros que sufrían accidentes en la ciudad andina de Cusco o la ciudadela inca de Machu Picchu. Pero con el turismo paralizado desde marzo, la compañía se adaptó y ahora transporta a enfermos graves de coronavirus desde zonas remotas, en un país con una geografía sinuosa y una red de carreteras deficiente. Es más rápido y más factible para todas las personas que requieran una atención de mayor especialidad, ¿no? Como en este caso Lima maneja hospitales más especializados, personales más capacitados, sobre todo la equipación, ¿no? En provincia no estamos tan equipados como ellos. Este traslado partió del hospital de Ayacucho, que está a 330 kilómetros de Lima en línea recta, pero por las angostas carreteras de la sierra peruana el trayecto se alarga a 560 kilómetros y toma 9 horas. Eso hace falta, creo, ¿no? Muchas veces no hay la distancia no solo de Ayacucho acá, sino de otros sitios lejana. Y más fácil es la vía aérea. Ahorita, por ejemplo, hemos llegado en menos de 40 minutos, creo, ¿no? 40 minutos. Durante los 40 minutos de vuelo, el paciente viaja en una cápsula de protección, una camilla con cubierta de plástico duro. Es asistido por un médico y una enfermera, quienes le suministran oxígeno, le inyectan medicamentos y le dan tratamiento hemodinámico. Hemos dado un aporte, ¿verdad?, en salvar la vida. Más rápido es vía aérea que vía terrestre. La condición como estaba, paciente de ventilación mecánica, un paciente que tenía condiciones delicadas y críticas. Un vuelo de la aeroambulancia cuesta entre $10,000 y $15,000. Aunque la mayoría de los vuelos COVID son contratados por instituciones, algunas familias han organizado colectas entre parientes y amigos para financiar el traslado de un ser querido a Lima. Todo sea por intentar evitar que se sume a los más de 32,000 fallecidos por la enfermedad en Perú, el tercer país más castigado de América Latina. Un grupo de 36 tortugas gigantes nacidas en cautiverio y de una especie en peligro de extinción fue repatriado a su hábitat en la isla San Cristóbal, de las principales del archipiélago ecuatoriano de Galápagos. De vuelta en su hábitat, un grupo de 36 tortugas gigantes nacidas en cautiverio fue repatriado a su hogar en la isla San Cristóbal, una de las principales del archipiélago ecuatoriano de Galápagos. Se trata de tortugas de la especie Chelonoidis chathamensis, reproducidas en un centro de crianza del Parque Nacional Galápagos. Ahora fueron trasladadas a su hábitat natural, en la parte noroeste de la isla, donde hay una población estimada de 6.700 quelonios. Los datos del censo nos demuestran una población en buen estado de salud. Por ende, quiere decir que su reproducción en estado natural es adecuada. Hay un proceso natural de reproducción y de crianza en estado natural y por ende, las actividades de manejo en cautiverio ya no son necesarias. En los últimos 8 años han sido repatriadas 75 tortugas de esta especie que, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está en peligro de extinción. Las Islas Galápagos, a 1.000 kilómetros frente a la costa de Ecuador, poseen flora y fauna únicas en el mundo y forman parte de la Reserva de la Biosfera. El archipiélago sirvió de laboratorio natural al científico inglés Charles Darwin para su teoría sobre la evolución de las especies.
Hacemos una nueva pausa en 24 horas en Noticias. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? El COVID-19 nos ha desnudado como país en múltiples áreas y el área educativa es una de ellas. Tenemos múltiples retos que involucran tanto al sistema educativo formal como también a niños, niñas y adolescentes y sus nuevas necesidades y por supuesto también a las familias, que también son actores muy importantes en el proceso de educación de nuestras futuras generaciones. De eso vamos a hablar en Una Mirada en el próximo programa. Acompáñanos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, la primera edición de Costa Rica Noticias. Es un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante de las últimas 24 horas. Soy José David Pérez, vamos de inmediato con nuestros titulares. Expertos de la Universidad de Costa Rica trabajan en el desarrollo de una prueba de saliva para detectar el COVID-19. El cruce entre núcleos familiares eleva el riesgo de contagio por COVID-19. Personas que se pensionen en los próximos 10 años podrán retirar el régimen complementario de pensiones. Países menos favorecidos del mundo recibirán un total de 200 millones de dosis de la futura vacuna. Iniciamos con información. Un grupo de expertos de la Universidad de Costa Rica trabajan en el desarrollo de una prueba de saliva para detectar la COVID-19. El objetivo es brindar al país una prueba rápida, eficaz y económica. Una prueba de saliva bastaría para detectar si usted porta o no el virus del SARS-CoV-2. Esto pronto podría ser una realidad gracias al trabajo de expertos en diferentes ramas de la Universidad de Costa Rica que trabajan en pruebas de saliva. Esta prueba, nombrada LAMP, puede dar el resultado en 1 hora después de ser tomada la muestra. Además, tendría un costo mucho menor al de las pruebas que actualmente se realizan por el PCR. Para rastrear el virus, para controlar los focos de infección, cortar las líneas de transmisión del virus. Segundo, porque es un bajo costo, ahorrará millones de dólares a los costarricenses en incapacidades, en cuarentenas y además en pruebas que no son efectivas, que también pueden ser falsos positivos o falsos negativos. Reactiva la economía, permite la reactivación del turismo, hacer muestreos luego en las universidades cuando se abran o en las escuelas. O sea, en general, no solo eso, sino que también esto es un proyecto integrado que trae información en tiempo real, o sea, la persona se notifica en tiempo real del resultado y, lo más importante, se puede aplicar a otras infecciones, a otras enfermedades. ¿Cómo funciona? El investigador del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, Ismael Segura, nos lo cuenta y afirma que la prueba la puede realizar cualquier laboratorio con un personal capacitado y autorizado. Con LAMP lo único que necesitamos es una fuente de calor que puede ser un baño María, o sea, nada más agua caliente. La otra cosa es que PCR, usted necesita que el equipo le dé el resultado a través de una computadora. En cambio, en LAMP hemos encontrado una solución en la cual al final de 30 minutos de incubación, que sería 1 hora total para toda la prueba, podemos ver el resultado final mediante un cambio de color directamente en el tubo donde se corre la prueba. Estos expertos se reunirán este miércoles 30 de septiembre con el ministro de Salud, Daniel Salas, para exponerle el avance del proyecto y cómo podría ayudar esta iniciativa al país y a su economía. Además, ellos se encuentran en la búsqueda de apoyos, han tocado puertas como la Caja y el MISIP. La vacuna de Johnson & Johnson inició su fase 3 de ensayo clínico en 60.000 voluntarios de América,
Europa y África. La farmacéutica asegura que no tuvieron complicaciones adicionales y que la vacuna contra la COVID-19 podría estar lista para inicios del 2021. La compañía Johnson & Johnson anunció el lanzamiento de su ensayo clínico fase 3 a gran escala para la vacuna candidata contra la COVID-19. El objetivo es reclutar hasta 60.000 voluntarios y estudiar la seguridad y eficacia de una dosis única de la vacuna. Esta fase involucra a ciudadanos de 3 continentes, Europa, África y América. Sin embargo, Costa Rica no está dentro de la lista de países en donde se buscará usuarios para esta inmunización. Hoy el ensayo clínico que inicia de fase 3 está en Brasil, Argentina, Perú, Colombia, México, Chile y Colombia, yo no sé si mencioné también, que son los países de la América Latina que participará del ensayo clínico de fase 3. ¿No? Y toda esta evaluación de los países que participarían del ensayo clínico fue muy basada en la incidencia de la enfermedad en el país en el momento que nosotros estamos empezando el ensayo. La directora médica de esta farmacéutica señala que a la fecha no han mostrado ningún efecto adverso como el que sucedió semanas atrás al compuesto de AstraZeneca, en donde se tuvo que frenar por algunos días el estudio. No se puede comparar nuestra vacuna con la vacuna de otras plataformas de producción porque los vectores son distintos, es otro tipo de vacuna. Entonces, por eso que cada vacuna necesita su propio ensayo clínico, ¿no? Porque las informaciones nunca son replicables, sea de eficacia, sea de seguridad. Nosotros tuvimos los mismos eventos adversos que ya teníamos mapeados en los casos acumulados que tenemos hoy utilizando este vector, esta basecita que utilizamos para el desarrollo de la vacuna. Entonces, como tenemos este conocimiento acumulado de 100.000 pacientes que ya se sometieron a la utilización de este vector y en el ensayo de fase 1-2A vimos que no hubo ninguna reacción adversa distinta a la que ya teníamos antes. La empresa prevé que los primeros lotes de la vacuna COVID-19 estarán disponibles para su autorización de uso de emergencia a principios del 2021, si se demuestra que es segura y eficaz. Tenemos que combatir la pandemia y nuestro compromiso en este momento es lograr encontrar la solución el más rápido posible para ayudar a nivel global al combate de la pandemia. Nosotros sí tenemos el objetivo de tener la información de seguridad y eficacia para inicios de 2021, cuando tendremos ya la cantidad de dosis de vacunas para el uso emergencial. Porque nosotros estamos haciendo en paralelo. El tema de la vacuna no es solo el desarrollo de la vacuna, no es solo en ensayo clínico. Tenemos que garantizar que tengamos dosis suficientes para la población a nivel global. Además, mantiene conversaciones con diversas partes interesadas, incluidos gobiernos nacionales y organizaciones globales, para lograr que esta vacuna pueda ser asequible a nivel mundial. El cruce entre núcleos familiares eleva el riesgo de contagio por la COVID-19. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, ante esto, la entidad ejecuta una campaña en redes sociales de cuidados que deben tener las personas para evitar contagiarse del virus y más aún de transmitirlo a la población en riesgo. En Costa Rica, como en otros países, la falta de medidas de protección en las reuniones familiares y de amigos dispara los casos positivos y los rebrotes de la COVID-19, según los especialistas en vigilancia epidemiológica. El pasado 8 de septiembre, la Sala de Análisis de Situación de la Pandemia, compuesta por expertos en varios campos y que siguen el pulso a la crisis, dieron a conocer que el 55% de los casos de la enfermedad con nexo identificado están relacionados con actividades sociales y familiares. La epidemióloga de la Caja de Seguro Social, Giselle Guzmán, explicó que las personas se relajan cuando se habla de reapertura y llevan a cabo actividades con personas cercanas sin medidas preventivas y sin ser conscientes de que están infectados. Ante esto, Guzmán recomienda primero que cada persona con riesgo aumentado de complicación por el coronavirus se mantenga a distancia de familiares y amigos como una medida de autocuidado. En la fase epidemiológica actual de transmisión comunitaria, implica que en la comunidad, el trabajo y en el hogar cualquier persona puede transmitir el coronavirus aunque no tenga ningún síntoma respiratorio.
Ante esta situación, lo que debemos hacer es, primero que todo, identificar el riesgo individual, el riesgo que yo tengo si padezco alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, obesidad, si padezco del corazón o los riñones o soy una persona adulta mayor. La especialista afirma que las personas sin síntomas o con síntomas, como una mínima tos o una leve molestia de garganta, son las personas que comúnmente propagan la enfermedad entre los grupos. Aún dentro del hogar o cuando estoy en contacto con personas de confianza o de mi núcleo familiar, voy a utilizar siempre el lavado de manos, la mascarilla y la distancia personal. Si vamos a comer en familia o en grupo y nos tenemos que quitar la mascarilla, es el momento donde voy a establecer distancia mínimo de 1,5 metros y no voy a comer de frente ni cerca de ninguna otra persona. Inmediatamente que terminamos de comer, volvemos a establecer las medidas del uso de la mascarilla y la distancia. La Caja Costarricense de Seguro Social en sus redes sociales mantiene la publicación de testimoniales de pacientes que fueron contagiados cuando compartieron espacios fuera de su núcleo familiar, pues desestimaron el riesgo de contagio porque eran personas conocidas y se veían sanas. Soy Oscar, mis amigos me esperan porque hoy toca cletear. Salimos a las 6 de la mañana, vamos con todo. En ruta paramos para tomar algo, disfrutar del paisaje y tomarnos unas fotos todos juntos para subir a las redes. Pedro estaba positivo por COVID y no lo sabíamos. Oscar, sus amigos y su familia se contagiaron. Oscar, recordá que mantener la distancia física con otras personas es necesario cuando salimos a sitios públicos. Hoy más que nunca, cuídate. La campaña está basada en informaciones de los propios servicios de salud y relata la existencia de personas con baja sensación del riesgo de la enfermedad con allegados, aunque sí manifiestan tener altas medidas de seguridad en espacios públicos con desconocidos. Con la finalidad de promover la salud integral, a partir de este 1 de octubre, la organización Cadena de Costa Rica, dedicada a la ayuda humanitaria en emergencias y desastres naturales, realizará un reto de 21 días de salud. La idea es que las familias afectadas por la pandemia generada por la COVID-19 participen entrenando su cuerpo y mente en el gimnasio GoMind. Con estas prácticas se espera que los participantes mejoren la salud cardiovascular, bajen de peso, se liberen del estrés, mejoren el aprendizaje, atiendan a los niños y ejerciten el cerebro para la toma de decisiones. Las sesiones se realizarán todos los días a partir de las 6 de la tarde en Facebook o Instagram en las direcciones electrónicas @Cadena Costa Rica o bien @GoMind. Hemos creado la iniciativa del reto Actívate y Ayuda. Tenemos 2 objetivos. La primera parte, Actívate, se trata de promover la salud de todos. Para esto vamos a contar con la ayuda del gimnasio GoMind. Todos los días, a partir del 1 de octubre, estaremos transmitiendo en nuestras redes sociales diferentes entrenamientos y actividades que buscan mejorar la salud de tu cuerpo y de tu mente. Este reto está diseñado para toda la familia y es completamente gratuito. La Alianza Evangélica Costarricense solicitó al gobierno nuevas medidas para realizar actividades religiosas ante la crisis que enfrentan debido a la pandemia por la COVID-19. El gobierno de Costa Rica sostuvo este lunes por la tarde un encuentro con la Alianza Evangélica Costarricense, en donde se abordaron soluciones para que los centros de culto puedan ampliar las actividades religiosas en medio de la crisis que ha dejado la pandemia. Hemos tenido una valiosa, una fructífera conversación, una reunión muy amplia con representantes de la Alianza Evangélica Costarricense para examinar algunos de los problemas que las iglesias más grandes tienen en el desempeño de su actividad religiosa y tratar de buscar soluciones que les permitan a ellos intensificar su esfuerzo religioso dentro de un marco de absoluto y completo respeto a las medidas sanitarias que la pandemia exige de todos los costarricenses en estos momentos tan difíciles. El gobierno insiste en que, de acuerdo a los protocolos y las necesidades que ha ido arrojando el coronavirus, se ha permitido que algunas actividades vayan paulatinamente retornando a la normalidad. Sin embargo, aún se vive bajo una potente amenaza por la enfermedad. Les hemos hecho ver a los pastores y representantes de la Alianza Evangélica que Costa Rica todavía tiene un enemigo terrible en este virus
y que tenemos que seguir manteniendo una enorme disciplina y un gran esfuerzo para enfrentar sanitariamente esta amenaza. Vamos a seguir conversando, hemos recogido una serie de planteamientos de los señores representantes de la Federación Evangélica Costarricense, y el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, va a responder puntualmente sus diversos requerimientos y va a procurar un enlace permanente técnico con ellos para ir buscando soluciones a los problemas prácticos que se presentan. Los centros de culto de todo credo deben trabajar con un aforo reducido y con espacios controlados, al igual que la mayoría de instalaciones que albergan mayor cantidad de personas. En el marco del Día Mundial del Corazón, expertos en salud hacen un llamado a la población a cuidar los latidos de su corazón y a interpretar las señales del cuerpo cuando alertan que algo no funciona al 100%. Algunas de las recomendaciones es que se promueve para cuidar la salud de este órgano vital. Se contemplan respetar el tiempo para dormir, descansar 10 minutos cada 2 horas de trabajo para evitar el estrés, tener una alimentación sana y controlar el nivel de glucosa en la sangre. Con buenos hábitos es posible prevenir los principales factores de riesgo de los trastornos cardiovasculares, entre ellos el colesterol alto, la obesidad, la hipertensión, la diabetes y el consumo de tabaco. En nuestra sección Animales en Libertad de este miércoles le presentamos al perezoso, una especie muy vistosa y admirada en Costa Rica. Nuestra especie de hoy es una de las más apreciadas y observadas en Costa Rica. Se trata del oso perezoso. En Costa Rica existen 2 tipos, uno con 2 dedos y otro con 3 dedos. Como su nombre lo indica, estos hermosos animales se caracterizan por ser lentos mientras se desplazan. La mayor parte del tiempo permanecen sobre las copas de los árboles para evitar a sus depredadores y obtener su alimento. Los perezosos habitan prácticamente todas las áreas del país, a excepción de la península de Nicoya. Estos osos dependen al 100% de los árboles para sobrevivir, por lo que sus hábitats se ven amenazados por la frecuente deforestación de los bosques para convertirlos en zonas ganaderas o urbanizaciones. El hombre es su principal depredador, pero también la serpiente boa y los felinos. Son atacados cuando el oso perezoso decide cambiar de árbol. En Costa Rica existe un refugio que los rescata y los devuelve a sus hábitats. Este ha sido titular en varios medios informativos del mundo. Hacemos una pausa comercial en 24 horas en Noticias. Ya regresamos con más información. Recuerde que puede sintonizarnos a través de 101.5 FM en Costa Rica Radio. Ya volvemos. Un especial de animación nos espera en Cine en Cortos, el jueves 1 de octubre a las 9 de la noche y el domingo 4 a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este miércoles no se pierda Café Nacional. Así es, y sus anfitriones le esperamos con temas de mucho interés. Así es, en un horario especial de 8 de la mañana a 9 en punto. No se lo pierda. Costa Rica. Volvemos con más información en 24 horas en Noticias. Las personas que se pensionen en los próximos 10 años podrán retirar el régimen complementario de pensiones ROP. De manera unánime, 48 diputados aprobaron este martes en primer debate el proyecto de ley que permitirá a todos los jubilados retirar el 100% del fondo del régimen obligatorio de pensión complementaria ROP.
La iniciativa permitirá a quienes se acojan a su jubilación antes del 1 de enero del 2021 retirar la totalidad del fondo del ROP en 2 años y 6 meses. Los afiliados que se pensionen a partir del 1 de enero del 2021 y hasta el 18 de febrero del 2030 podrán retirar los fondos acumulados en sus cuentas en rentas temporales por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas aportadas a este régimen. En los casos en que el monto de la pensión para estos jubilados sea menor a un 20% de la pensión mínima del régimen de invalidez, vejez y muerte, la pensión complementaria otorgada será ese monto. Significa un gran logro, porque creo que se le hace justicia a 10.800 costarricenses que durante muchos años no podían retirar íntegramente su ROP y que hoy se les abre la posibilidad de poder hacerlo en 29 meses, una vez que se publique la ley. Y hoy en la ley no queremos que hayan interpretaciones futuras, sino que estamos estableciendo que el trabajador pueda establecer directamente con su operador de pensión cuáles son sus beneficiarios en caso de que el trabajador fallezca y que no haya un procedimiento tedioso y caro para los costarricenses. La reforma aprobada establece que los afiliados y pensionados que enfrenten una enfermedad terminal debidamente calificada por la Caja podrán optar por el retiro total de los recursos y que cuando un trabajador no se pensione bajo ningún régimen tendrá derecho a retirar los fondos de su cuenta individual al cumplir la edad establecida. Asimismo, mantiene que el aporte del 1.5% de los trabajadores deberá pasar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal por un plazo de 18 meses antes de ingresar al ROP, con el pago de los intereses de los afiliados alrededor del 6%. Con el fin de evitar nuevos enfrentamientos, los indígenas del territorio Chinaquichá le solicitaron al gobierno que le especifique a los finqueros cuáles son los terrenos que han logrado recuperar. El Ministerio de Seguridad Pública informó que un grupo de indígenas de Chinaquichá y de otros cantones del sur del país trataron de recuperar este lunes en horas de la noche una finca ubicada en este territorio. De acuerdo con el parte policial, la intención fue sacar al finquero y a los habitantes de la casa ubicada en esa finca. Precisamente sobre este mismo tema, la dirigente de este grupo indígena aseguró que la intención es recuperar las tierras que ocupan los finqueros en este momento. La dirigente manifestó que esperan que el gobierno cumpla con sus acciones y le aclare a la población y a los finqueros cuáles son las tierras que ya están en manos de los indígenas, pues al parecer continúan los hostigamientos por parte de los finqueros. La lucha que estamos llevando en Chinaquichá por las tierras no es simplemente porque es una decisión antojadiza, sino que es por nuestra sobrevivencia, por nuestra existencia. Chinaquichá fue limitado, fue creado en el 57, derogado en el 82 y en 2001 restablecido. Y ya tenemos más de 20 años y simplemente fue restablecido, pero en el mapa, porque Chinaquichá seguía con la situación que en este segundo decreto del 2001, que de 7.000 hectáreas nos pasaron a dar 1.100 hectáreas, ni siquiera el 1% está en mano del territorio. Y ahora con estas acciones de recuperación por nuestra tierra, por nuestra seguridad alimentaria, por nuestra existencia, por nuestra sobrevivencia, tenemos el 3%. Según dijo Ríos, con la recuperación de tierra se fortalece la seguridad alimentaria de esta población. El viceministro de la Presidencia dijo que han sido enfáticos con la dirigencia sobre el respeto a la legalidad y el marco institucional para recuperar las tierras. Ese mecanismo es el Plan de Recuperación de Tierras del INDER, con quien trabajamos de manera conjunta y coordinada y priorizada. Desde ayer, producto de lo que pasó, hemos establecido contacto con ambas partes precisamente para evitar una escalada de hostilidades. Las tomas de hecho, eso es lo que producen. Indudablemente hemos además dicho en varios espacios que estamos en contra de las tomas de hecho. Ayer, con indígenas como con quienes no lo son, la DINARRAC, el Ministerio de Seguridad Pública
y mi despacho ha estado en contacto precisamente para buscar una solución integral y una solución pacífica a esta situación. Con el fin de evitar cualquier tipo de agresión contra las personas y mantener el orden, en el lugar permanecen miembros de la fuerza pública. Los dirigentes indígenas y el viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, se reunieron este martes durante la mañana para finiquitar detalles. Al cierre de edición se nos informó en Costa Rica Noticias que la reunión se mantenía. El crimen organizado y el tráfico de oro desde Sudamérica podrían estar en parte detrás de la situación en Cruzitas. Así lo dijo la ministra de Ambiente, Andrea Mesa, en una entrevista con Costa Rica Noticias. Detrás de la extracción ilegal de oro en Cruzitas podría estarse dando un tráfico de ese metal proveniente de Sudamérica. Así lo dijo la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Mesa, este martes en una entrevista con Costa Rica Noticias. Según la jerarca, hay elementos que indican que se está ante una situación de crimen organizado y que va más allá de legalizar o no la minería como una solución para los problemas económicos y seguridad del país. Estamos ante una situación de crimen organizado donde vemos elementos de posible tráfico de oro que viene del sur o otras cosas que se están moviendo. Lavado de dinero, porque... Esas cosas, ¿verdad? Es una investigación, o sea, no lo podemos decir con tanta contundencia. Si lo supiéramos estaríamos arrestando más personas y haciendo más elementos, pero lo que sí, y creo que este tema es lo importante, nos está poniendo sobre la mesa que es un problema muy complejo y mucho más grande que simplemente hablar de la legalización de la minería como una solución mágica a todos los problemas económicos y de seguridad del país. Mesa indicó que se necesita normativa para mejorar los elementos de la trazabilidad del oro, como el que exista un permiso de geología y minas del Ministerio de Ambiente y Energía a la hora de sacar el metal del país. Esos aspectos técnicos para mejorar dichos procesos, según dijo la ministra, están siendo trabajados por un grupo interinstitucional y estarían listos en un par de semanas. Por eso se activó y se le dijo al Ministerio de Aduanas: señores, es importante, ¿verdad?, que activemos esto de que el oro que se presume se extrae en Costa Rica debería de tener, al menos para poder salir, un permiso de exportación. Ese permiso debe de venir desde la Dirección de Geología y Minas, desde el Ministerio de Ambiente y Energía, y eso en el lenguaje, digamos, de aduanas es lo que se conoce como notas técnicas. Entonces, lo que se está es en este momento, en ese proceso de mejora también y de transparencia de los procesos, trabajando, hay un equipo interinstitucional en este momento. Junto a esto, según la jerarca, en este momento existe mayor presencia policial en zonas como Cruzitas, de la que había meses anteriores. El pasado 20 de agosto, la policía realizó 33 allanamientos y detuvo a 23 personas por la extracción ilegal de oro en Cruzitas, Avangares y el Parque Nacional Corcovado. Se estimó que una banda sospechosa de esos delitos habría sacado 2.500 kilogramos de oro, valorados en unos 60 millones de dólares, entre abril de 2019 y agosto de 2020, a través del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Prepare su bolsillo porque se viene un nuevo aumento en los combustibles. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos avaló la solicitud de Recope para aumentar los precios de la gasolina Super y Plus 91. Según el nuevo ajuste, el litro de gasolina Super tendrá un aumento de 9 colones, por lo que pasará de 599 a 608 colones. La gasolina Plus tendrá un aumento de 8 colones, pasando de 570 a 578 colones. Por el contrario, el precio en el litro del diésel bajará 8 colones, pasando de 495 a 487 colones. La variación en los precios entrarán a regir el próximo mes, una vez que sean publicados en el diario oficial La Gaceta. En la Cámara de Comercio aseguraron que si los congresistas aprueban el proyecto de ley 20.961, ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico, aumentarán el comercio ilícito de las mismas.
El director del Observatorio del Comercio Ilícito, OPSI, de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Jairo Mena, instó a los congresistas a archivar el proyecto de ley 20.961, Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico, que busca, mediante sellos fiscales, dar rastreo a estas bebidas. El jerarca aseguró que lo que se formula en este expediente incrementará el comercio ilícito en el país y también generará más cierres de negocios. Este proyecto de ley lo que busca es, mediante sellos fiscales, darle trazabilidad a las bebidas con contenido alcohólico. Sin embargo, las consecuencias que traería para la economía serían nefastas, mientras que los beneficios son prácticamente nulos. Para entender un poco más de esto, profundicemos en varios temas. Primero, es importante comprender la realidad económica nacional en la que nos encontramos. Más de 4.000 empresas se vieron forzadas a cerrar operaciones para mediados de este año y más de 475.000 personas que contaban con empleo en marzo ya no lo tenían en abril. Esto, sumado a la reducción de jornadas y a la suspensión de contratos, ha causado que el ingreso disponible de los costarricenses disminuya considerablemente. Mena explicó que el estampillado fiscal consiste en ponerle un dispositivo, etiqueta o sticker a cada unidad que pruebe que este producto cumplió con sus obligaciones fiscales y puede estar a la venta. Desde el observatorio estimamos que para el 2019 alcanzó cifras de 700.000 millones de colones, equivalente al 2% del Producto Interno Bruto del país, y cuando lo analizamos por productos específicos nos dimos cuenta que el 16% de las bebidas alcohólicas consumidas en el país proviene del mercado ilícito, lo que demuestra el empoderamiento que tiene este tipo de mercado y pues que no escatimaría en aprovechar oportunidades como la que le brinda este proyecto de ley para empoderarse aún más. Aunado a esto, este tipo de dispositivos como el que propone este expediente ha demostrado históricamente no ser eficientes. Se utilizaron en países como Ecuador, México, inclusive otros de la región, y a nivel interno de Costa Rica pues se utilizó un sistema similar en el depósito libre de Colfito y en ninguno de estos casos demostró ser eficiente o demostró resultados positivos. El Observatorio de Comercio Ilícito es una plataforma que facilita la articulación en el sector privado y el sector público para evidenciar y cuantificar el problema del comercio ilegal. El presidente de la República, Carlos Alvarado, habló durante su exposición en el panel sobre el financiamiento en la era de COVID-19, de soluciones financieras como el uso de bonos ambientales para afrontar la crisis de la pandemia. La actividad se realizó en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la que participaron distintos líderes mundiales. La utilización de bonos ambientales y climáticos fueron parte de la propuesta que planteó el presidente Carlos Alvarado este martes en la participación del panel virtual sobre financiamiento en la era de COVID-19, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que participaron líderes mundiales. Durante su intervención, el presidente planteó la utilización de estos bonos como una respuesta innovadora para atender la emergencia. Una respuesta global es la única respuesta que nos ayudará hoy. Si no hay respuesta global, veremos problemas sociales como migración, terrorismo, debilidades políticas que ponen estrés y en los objetivos de desarrollo sostenible de agenda de crisis climática, dado el tamaño del problema que nos enfrentamos. Además, el mandatario destacó que Costa Rica apoya las propuestas para invertir en la recuperación de la crisis alineadas con las metas y compromisos de desarrollo global. En el foro de este martes participaron líderes como los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y de Jamaica, Andrew Holness, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el representante del Banco Mundial, David Malpass, y la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Los países menos favorecidos del mundo recibirán un total de 200 millones de dosis de la futura vacuna anticoronavirus. La Organización Mundial de la Salud anunció además que busca financiación para distribuir en ellos 120 millones de pruebas de diagnóstico rápidas para frenar la propagación de la pandemia. Los países menos favorecidos del mundo recibirán un total de 200 millones de dosis de la futura vacuna contra el nuevo coronavirus.
El martes, el consorcio internacional Gavi, dedicado a campañas de vacunación contra enfermedades infecciosas en las zonas menos desarrolladas, anunció que 100 millones de dosis suplementarias fueron reservadas para estos países y agregó que serán vendidas a $3. Desarrolladas por la empresa farmacéutica sueco-británica AstraZeneca y la estadounidense Novavax, estas vacunas serán después fabricadas por el grupo indio SII, el más importante del mundo en cuanto a producción de dosis. Además, la Organización Mundial de la Salud anunció que busca financiación para distribuir en los países pobres unos 120 millones de pruebas de diagnóstico rápidas, que cuestan por ahora $5. Estas pruebas antigénicas ofrecen un resultado en 15 minutos, y aunque no son tan precisas como otros test, sí pueden ser de mucha ayuda para rastrear contagios, identificar focos y aislar a infectados. El nuevo coronavirus, que ya se ha cobrado más de 1 millón de vidas en el mundo, ha aumentado en muchos aspectos la brecha entre países ricos y pobres. Según datos del Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, los países con más recursos realizan una media de casi 300 test por cada 100.000 habitantes, mientras que los países con ingresos bajos y medios hacen poco más de 60 y los países pobres apenas 14. Un pequeño avión ambulancia está ayudando a salvar enfermos graves de coronavirus de zonas remotas de Perú, uno de los países más azotados por la pandemia. Este avión ayuda a salvar vidas. Antes trasladaba a Lima principalmente a turistas extranjeros que sufrían accidentes en la ciudad andina de Cusco o la ciudadela inca de Machu Picchu. Pero con el turismo paralizado desde marzo, la compañía se adaptó y ahora transporta a enfermos graves de coronavirus desde zonas remotas, en un país con una geografía sinuosa y una red de carreteras deficiente. Es más rápido y más factible para todas las personas que requieran una atención de mayor especialidad, ¿no? Como en este caso Lima maneja hospitales más especializados, personales más capacitados, sobre todo la equipación, ¿no? En provincia no estamos pues tan equipados como ellos. Este traslado partió del hospital de Ayacucho, que está a 330 kilómetros de Lima en línea recta, pero por las angostas carreteras de la sierra peruana el trayecto se alarga a 560 kilómetros y toma 9 horas. Eso hace falta, creo, ¿no? Muchas veces no hay la distancia no solo de Ayacucho acá, sino de otros sitios lejana. Y más fácil es la vía aérea. Ahorita, por ejemplo, hemos llegado en menos de 40 minutos, creo, ¿no? 40 minutos. Durante los 40 minutos de vuelo, el paciente viaja en una cápsula de protección, una camilla con cubierta de plástico duro. Es asistido por un médico y una enfermera, quienes le suministran oxígeno, le inyectan medicamentos y le dan tratamiento hemodinámico. Hemos dado un aporte, ¿verdad?, en salvar la vida. Más rápido es vía aérea que vía terrestre. La condición como estaba, paciente de ventilación mecánica, un paciente que tenía condiciones delicadas y críticas. Un vuelo de la aeroambulancia cuesta entre $10.000 y $15.000. Aunque la mayoría de los vuelos COVID son contratados por instituciones, algunas familias han organizado colectas entre parientes y amigos para financiar el traslado de un ser querido a Lima. Todo sea por intentar evitar que se sume a los más de 32.000 fallecidos por la enfermedad en Perú, el tercer país más castigado de América Latina. Un grupo de 36 tortugas gigantes nacidas en cautiverio y de una especie en peligro de extinción fue repatriado a su hábitat en la isla San Cristóbal, de las principales del archipiélago ecuatoriano de Galápagos. De vuelta en su hábitat, un grupo de 36 tortugas gigantes nacidas en cautiverio fue repatriado a su hogar en la isla San Cristóbal, una de las principales del archipiélago ecuatoriano de Galápagos. Se trata de tortugas de la especie Chelonoidis chathamensis, reproducidas en un centro de crianza del Parque Nacional Galápagos. Ahora fueron trasladadas a su hábitat natural, en la parte noroeste de la isla, donde hay una población estimada de 6.700 quelonios. Los datos del censo nos demuestran una población en buen estado de salud, por ende, quiere decir que su reproducción en estado natural es adecuada. Hay un proceso natural de reproducción y de crianza en estado natural y por ende, las actividades de manejo en cautiverio ya no son necesarias.
En los últimos 8 años han sido repatriadas 75 tortugas de esta especie que, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está en peligro de extinción. Las Islas Galápagos, a 1000 kilómetros frente a la costa de Ecuador, poseen flora y fauna únicas en el mundo y forman parte de la Reserva de la Biosfera. El archipiélago sirvió de laboratorio natural al científico inglés Charles Darwin para su teoría sobre la evolución de las especies. Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Gracias por habernos acompañado. Siga informándose con nuestras plataformas digitales en Facebook, Costa Rica Noticias, en Twitter, @SINARNoticias y nuestra página web costarricamedios.cr. Lo esperamos a las 12 mediodía con mucho más información. Feliz mañana, que la pasen bien. Esta semana en Forjadores, los cantones de Costa Rica siguen siendo los protagonistas. En esta ocasión le toca el turno a Santa Bárbara de Heredia, su tradición, su cultura y su gente. Forjadores, sábado 3 de octubre a las 3:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Matrimonio en Retroceso. 최대한 합병증 안 오게 대차하면서 치료받고 계세요. 아 맞다. 선배, 저번에 나한테 고백했을 때 있잖아요. Los domingos a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. ¿Es cierto que nos puede dar fobia al plástico?